Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a explorar un lugar que para muchos es casi un misterio. Dentro de un hospital, un espacio que opera tras bambalinas, pero que en realidad funciona como el centro de mando en una guerra silenciosa y constante. Así es, hablamos del laboratorio de microbiología. Y nuestra misión de hoy es entender cómo este lugar es la pieza clave en la prevención de infecciones y sobre todo en la crucial batalla contra la resistencia a los antibióticos. Y es una guerra con bajas pero muy reales. A menudo pensamos en médicos y enfermeras corriendo por los pasillos como la primera línea de defensa, y claro que lo son. Claro. Pero toda primera línea necesita un centro de inteligencia que les diga dónde está el enemigo, qué tan fuerte es y, fundamental, qué armas van a funcionar contra él. Ese centro es, sin duda, el laboratorio de microbiología. Totalmente. Para guiarnos en esta exploración, nos basemos en un artículo de la revista Frontiers in Microbiology que lo dice todo con su título. Prevention and Control of Antimicrobial Resistant Healthcare-Associated Infections. The Microbiology Laboratory Rocks. Un título bastante directo. Sí, bastante. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esta guerra, los autores nos dan unas cifras que, la verdad, te dejan pensando. Son cifras que impactan, ¿eh? Hablamos de que en Europa, cada año, más de 4 millones de personas se contagian de una infección dentro de un hospital. 4 millones. Y de ellas, casi 40.000 mueren como consecuencia directa. Es como si una pequeña ciudad desapareciera cada año solo por esta causa. Es una locura. Y en Estados Unidos la situación es parecida, con unas 75.000 muertes estimadas en 2011. Pero además del coste humano, que es lo más grave, está el económico. Que es brutal. Brutal. El artículo lo cifra en unos $10 millones al año solo en Estados Unidos para las 5 infecciones más comunes. Es una carga gigantesca para cualquier sistema de salud. Y por si fuera poco, tenemos encima el fantasma de la resistencia a los antibióticos. La fuente cita datos del CDC. Más de 2 millones de personas en EU contraen infecciones resistentes cada año, y de ellas mueren 23.000, y en Europa 25.000. O sea, las armas que tenemos están perdiendo su efectividad. Exacto. Son números que abruman. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Creo que la mayoría, cuando imaginamos un laboratorio de microbiología, pensamos en alguien con una bata blanca mirando por un microscopio y diciendo, sí, es un estafilococo. La imagen clásica. Pero el artículo argumenta que eso es como decir que el único trabajo de una agencia de inteligencia es mirar fotos. ¿Cuál es ese rol estratégico más grande que se nos escapa? Esa es la pregunta clave. El primer paso, claro, es el que mencionas: aislar e identificar al patógeno, saber quién es el enemigo. Pero incluso en este primer paso hay una complejidad enorme, me imagino. Los autores subrayan que se necesita personal e información continua y programas de control de calidad muy estrictos. Un error de identificación al principio, confundir a un soldado raso con un general, puede desviar por completo la estrategia y costarle la vida a un paciente. Entendido. La identificación tiene que ser impecable. Pero aquí es donde, para mí, la cosa se pone fascinante. El segundo gran pilar que describe el artículo es la determinación de patrones de susceptibilidad. A ver si lo entiendo bien. Ajá. No se trata solo de identificar al bicho, sino de crear una especie de lista de los más buscados personalizada, con los antibióticos que funcionan contra él aquí y ahora, en este hospital. Justo. Eso se siente como una ventaja estratégica enorme. Es que lo es, y es vital por 2 razones muy prácticas. La primera es ayudar al clínico a elegir lo que se llama la terapia empírica. La terapia empírica. Imagina que un paciente llega a urgencias muy grave, con una infección que avanza por horas. No puedes esperar 2 días a tener el resultado definitivo. No hay tiempo. El médico tiene que empezar un tratamiento ya. Los datos que el laboratorio ha ido acumulando sobre qué bacterias circulan en el hospital y a qué son sensibles le permiten al médico hacer una apuesta informada, elegir el antibiótico con más probabilidades. Exacto. O sea, el laboratorio le da la inteligencia para tomar la mejor decisión posible en un momento de máxima incertidumbre. Exactamente. Y la segunda razón es a más largo plazo. Todos esos datos individuales se convierten en la base para diseñar las guías de prescripción de todo el hospital.
Se crea una política de defensa. Eso es. Y esto nos conecta directamente con un concepto central del artículo: los programas de optimización de antimicrobianos, o POAs. Los POAs. Estos datos de laboratorio son el combustible que necesitan estos programas para funcionar. Entonces, si el laboratorio es el centro de inteligencia que reúne la información, estos POAs serían como la sala de estrategia donde los generales, Me gusta la analogía. médicos, farmacéuticos y microbiólogos deciden cómo desplegar sus tropas y sus armas, o sea, los antibióticos. Es una analogía perfecta. Porque el trabajo del laboratorio no termina cuando se obtiene el resultado. Un dato guardado en un cajón no sirve de nada. Tiene que fluir, tiene que llegar a esa sala de estrategia y a la primera línea de forma rápida y clara. Y aquí es donde la tecnología juega un papel fundamental, ¿no? El artículo menciona sistemas de información con nombres como Artemis o HiTool, y deja claro que no son simples bases de datos. No, para nada. Lo que es fascinante de estos sistemas es que generan lo que los autores llaman información procesada. No te dan solo un dato crudo como bacteria X es resistente a antibiótico Y. Van más allá, mucho más allá. Por ejemplo, pueden lanzar una alerta automática al celular del médico que dice: ojo, el antibiótico que prescribió para el paciente de la cama 302 no es el óptimo según los resultados que acabamos de obtener. Eso suena increíble en teoría, pero me imagino a un médico ocupadísimo molestándose un poco porque un sistema informático le dice cómo hacer su trabajo. Es un punto muy pertinente, ¿sí? El artículo toca ese lado humano, esa posible resistencia. No profundiza en eso, pero sí en la filosofía detrás de estas herramientas. No buscan reemplazar el juicio clínico, sino potenciarlo. Piensa en esto. Pueden sugerir pasar a un tratamiento de espectro más reducido, un proceso que se conoce como desescalamiento. ¿Desescalamiento? Es como si al principio, para apagar un fuego en una habitación, usaras una manguera de bomberos porque no sabes la magnitud y no te puedes arriesgar. Claro, usas el arma más potente por si acaso, pero en el momento en que el laboratorio te dice: tranquilo, el fuego está en la papelera y es pequeño, el sistema te sugiere: puedes cambiar la manguera por un vaso de agua. Entiendo. Y esto es crucial para el paciente porque reduce efectos secundarios y para el hospital, porque evita que gastemos nuestras armas más potentes innecesariamente, lo que alimenta la resistencia. Convierte los datos en inteligencia clínica activa. Es increíble pensar que todos esos datos de pacientes individuales fluyan hacia un sistema central. Me parece que una consecuencia natural de eso sería que alguien en el laboratorio podría ser la primera persona en todo el hospital en ver un patrón peligroso, ¿no? Totalmente. En conectar los puntos entre casos que parecen no tener relación. Precisamente, son los centinelas del sistema. Antes de que el personal de las diferentes plantas pueda darse cuenta, el laboratorio ve en sus pantallas que, de repente, han aparecido 3 casos de la misma bacteria con un patrón de resistencia inusual. Y ahí salta la alarma de un posible brote. Ahí mismo. Y cuando eso pasa, ¿cómo es esa colaboración en la práctica? Me imagino una escena casi de película de detectives. Y no te equivocas, es un trabajo de detective muy intenso. Puedo imaginarme un microbiólogo mirando 3 cultivos de 3 pisos diferentes y teniendo ese momento de ¡eureka! Un momento. Un momento. Estos no son casos aislados. Es la misma cepa. Tenemos un problema. A partir de ahí, trabajan codo a codo con el equipo de control de infecciones. El laboratorio almacena las cepas, hace pruebas genéticas para confirmar que vienen de la misma fuente. ¡Wow! Y luego amplían la vigilancia tomando muestras de otros pacientes, del personal o incluso de los pomos de las puertas para encontrar el origen. Son los primeros en responder, a menudo antes de que nadie sepa que hay un incendio. Y en medio de todo ese trabajo de alta tecnología, el artículo destaca otra función, que parece más básica pero que quizá es igual de importante: la función educativa. Fundamental. El laboratorio tiene que capacitar a otros profesionales sobre cómo tomar y transportar correctamente una muestra. Una muestra mal tomada te puede llevar a un diagnóstico erróneo. Y también sobre cómo interpretar resultados. Claro. Y aquí tocan un punto clave: la diferencia entre colonización e infección. Ese es un punto muy interesante. ¿Por qué es tan crítica esa distinción? Es posible que un médico en planta reciba un resultado, vea el nombre de una bacteria peligrosa y empiece un tratamiento que en realidad no hace falta. Pasa constantemente.
Nuestros cuerpos están cubiertos de microorganismos, la mayoría de los cuales simplemente nos colonizan sin hacernos daño. Ok. Un informe de laboratorio puede encontrar SARM, una superbacteria temida, en la piel de un paciente. Si el paciente no tiene síntomas, eso es solo colonización. Tratarlo con antibióticos potentes sería un error grave que solo genera más resistencia. Claro, sería contraproducente. Pero si ese mismo SARM se encuentra en la sangre de un paciente con fiebre alta, eso es una infección y hay que actuar de inmediato. El rol educativo del laboratorio es ayudar a los clínicos a tomar esa decisión crucial. Todo esto refuerza la idea de que el laboratorio es el corazón de la estrategia. De hecho, el artículo incluye un diagrama que lo visualiza. Describe una red con el paciente en el centro, Sí, lo recuerdo. rodeado por el equipo de control de infecciones, médicos, enfermería y, por supuesto, el laboratorio. Y luego en un círculo exterior están la farmacia, gestión de calidad, los sistemas de información. Es un mapa muy claro de esa sala de estrategia que decíamos. Sí, y el diagrama deja clarísimo que el laboratorio no es una entidad aislada que recibe tubos y envía papeles. Es un nodo interconectado que alimenta a todo el sistema con información constante. Y no es solo una teoría bonita, ¿eh? No. Los autores citan un estudio muy revelador de McKinsey y su equipo, del 2007. ¿Qué demostró ese estudio? Algo muy concreto y poderoso. Demostró que los hospitales que recibían informes periódicos de laboratorio sobre la susceptibilidad local a los antibióticos de uso restringido, nuestras armas más preciadas, tenían un menor uso y sobre todo un menor mal uso de estos fármacos. La información oportuna y bien presentada cambió directamente el comportamiento de los médicos. Directamente. Es tan evidente que, según la fuente, el CDC de Estados Unidos recomienda oficialmente que todos los equipos de POA incluyan a un microbiólogo. Viendo todo esto parece obvio. Claro que necesitas a tu jefe de inteligencia en la sala de estrategia. Es que es la única persona que puede traducir esos datos crudos de laboratorio, esos patrones de resistencia, en una estrategia clínica y epidemiológica coherente. Su presencia garantiza que la información no solo se genere, sino que se entienda y se utilice bien. Ahora, el artículo no es solo optimista. También aborda los desafíos y las tensiones del campo. Y una de las más grandes es el debate tecnológico. Por un lado, los métodos de cultivo tradicionales y por otro, los métodos moleculares rápidos como la PCR. El gran debate de la microbiología moderna. Exacto. Por un lado tienes al cultivo que los autores describen como el estándar de oro. Te permite aislar al microbio vivo, verlo y probar directamente contra él un panel de antibióticos para ver cuál funciona. Pero su gran problema es que es lento. Lentísimo. Puede tardar entre 48 y 72 horas, y en una sepsis ese tiempo es una eternidad. Y en la otra esquina del ring están los métodos moleculares. Supongo que su gran ventaja es la velocidad. Exacto. Pueden dar resultados en 6 u 8 horas. Son muy sensibles y específicos, pero tienen sus propias limitaciones. ¿Cuáles? Suelen ser más costosos, y a menudo solo buscan un panel cerrado de patógenos. Si el culpable no está en esa lista, no lo encuentras. Además, detectan material genético, no un organismo vivo, por lo que no puedes hacer pruebas de susceptibilidad adicionales. Es como encontrar la huella digital del ladrón, pero no al ladrón en persona. Muy buena analogía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de los autores en este debate? ¿Hay un ganador? La conclusión es muy pragmática. Afirman que el debate es interminable e innecesario. Ah, mira. La mejor estrategia no es elegir, sino combinar de forma inteligente. Usar la rapidez de la PCR para una primera orientación y el cultivo para tener el panorama completo. Se complementan. Y el futuro, señalan, apunta a tecnologías como la secuenciación del genoma completo, o WGS. ¿Qué es lo que promete esta tecnología? Suena a ciencia ficción. Promete darnos casi toda la información de una sola vez. En un solo análisis, podría identificar al patógeno, todos sus genes de resistencia conocidos, y decirnos su parentesco genético con otras cepas del hospital. ¡Wow! Sería como obtener la foto del sospechoso, su historial criminal completo y su lista de cómplices, todo en cuestión de horas. Es un cambio de paradigma total. Pero la mejor tecnología del mundo es inútil si la gente no la usa bien o si no hay buena comunicación. Y el artículo también señala desafíos más humanos, por así decirlo. Un punto crítico, sí. Los autores mencionan un problema muy práctico, la ubicación física del laboratorio. ¿A qué se refieren? Cada vez es más común que grandes laboratorios centralizados den servicio a varios hospitales desde una ubicación externa.
Esto puede ser eficiente en costes, pero según el artículo, puede debilitar fatalmente los programas de control de infecciones. ¿Por qué? Por la distancia. Por la distancia humana. Se pierde la conversación de pasillo, esa llamada rápida e informal del médico al microbiólogo, para discutir un caso complejo. Esa comunicación fluida es vital. Claro, no es lo mismo. Un informe enviado por email desde un laboratorio a 20 kilómetros no sustituye esa colaboración cercana. Y otro gran desafío que mencionan es la falta de estandarización. Estados Unidos y Europa usan criterios diferentes para medir la resistencia, lo que hace muy difícil comparar datos y tener una visión global real del problema. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué tenemos? El laboratorio de microbiología no es un mero procesador de muestras. Es, como lo describe el artículo, el sistema nervioso central del hospital en la lucha contra las infecciones. Es la analogía perfecta. Recibe estímulos de todas partes, las muestras, los procesa, los interpreta en el cerebro, el laboratorio, y envía órdenes cruciales que guían la acción de todo el organismo para defenderse. Y mirando al futuro, la combinación de estas nuevas tecnologías como la secuenciación del genoma completo, con sistemas de información cada vez más inteligentes, parece que va a revolucionar por completo las estrategias de prevención. Sin duda, el mensaje clave que se desprende de la fuente es que el microbiólogo es un miembro activo y fundamental del equipo. Su rol no es pasivo, no es solo generar datos. Claro. Su rol es transformar esos datos en inteligencia procesable, en conocimiento que al final del día salva vidas. Un papel activo, no pasivo. El futuro es más datos y más rápido. Pero eso, sinceramente, también suena abrumador. Y ahí es donde nos deja el artículo con una reflexión final muy provocador. Menciona el desafío de traducir la avalancha de datos que generará la secuenciación del genoma a la utilidad clínica real. Y esto nos deja una pregunta para el futuro. A medida que obtenemos más y más datos, con una velocidad y un detalle sin precedentes, ¿cómo nos aseguramos de que los profesionales de la salud puedan interpretarlos y actuar en consecuencia sin sentirse ahogados en información? Es la gran pregunta. El cuello de botella deja de ser la tecnología para convertirse en la interpretación humana. Exacto. Quizás el próximo gran desafío no sea generar los datos, sino crear los sistemas y la formación para que esa inmensa cantidad de información se convierta en sabiduría, en decisiones correctas al lado de la cama del paciente.